bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo programa de LUL Night Live. Quien les habla, Ori Sheren, como dice el cartelito de aquí. Y tengo el agrado y el honor de presentar a mi amigo de siempre, mi querido Benjamín Alaluf. ¿Qué haces, Ori? Bienvenido, Benja, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, quería ver si se equivocaban, ¿viste? Quería ver si hubo un error de cámara. Estaba probando, nos estamos dando cuenta que están atentos. Perfecto. Me gustó el amigo de siempre o los dos. ¿Cómo? El amigo de siempre. Mi amigo, pero de siempre. Bueno, Mucho tiempo sabes, ya. Sí. nos conocemos de muchos años. De hecho, hemos hecho muchos Hola, hola. campamentos juntos. Sí, uy, te pegaste un momento. Claro, sí. ¿Me escuchás? Ahora sí. 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 Grandes anécdotas, Ori. ¿En cuántos campamentos? Un montón. Vos me Un acompañaste montón. en toda mi travesía del oeste. En Ramos, Toda en tu Morón. Es verdad, porque yo sigo en la zona oeste, de este lado de la capital federal, pero estoy en la zona suroeste de la capital federal, en la comunidad más al suroeste de la capital federal, que es la comunidad de Mataderos. Ahora vos estás en Belgrano, cambiaste, fuiste para otra zona. Bueno, gajes del oficio. Pasa, a veces pasa. Pero bueno, no, en vez de estar hablando, vamos a presentar a alguien que se fue mucho más al sur, ¿sí? No, bueno, tampoco mucho más al sur, pero vamos a presentar a nuestro querido Agustín Chori Eliezer Markov. Hola a todos, ¿cómo están? Oh, Boludo, parece una voz que viene del cielo. A ver. Quería parecer importante, chicos. Perdón. Está muy bien. Escúchame, hablamos de tu problema de personalidad que Agustín Chori Eliezer Markov. O sea, yo sé que acá te llamas Chori, pero sos Agustín en Facebook, sos Chori en Instagram y sos Eliezer en ¿dónde? En la comunidad. O sea, contanos un poco de tu problema de personalidad múltiple. Número uno, no es un problema. De hecho, en la pandemia nunca estuve solo. Éramos tres, siempre que nos hacíamos compañía. Así que siempre me vino bien. Y acá en la comunidad soy Chori. De hecho, Eliezer soy para los chicos en el Yule, en la escuela, pero Chori, la gente me conoce así. Está Chori, muy ¿es bien. tu apodo de niñez, de los pibes, del grupo, de todo eso? 2005 se inició el apodo, así que ya tiene unos 16 años. ¿Por qué te dicen Chori? Yo te quiero confesar que a mí en la escuela secundaria me decían Chori. Porque a los gorditos con anteojos nos dicen chori. No, bueno, si quieren cuento por qué me decían Chori, no A tengo ver. problema. Bueno, yo soy del glorioso barrio de Flores, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y un día fuimos a bailar a un boliche bien cabeza, el boliche se llama Dien, que creo que está cerrado por pandemia, pero creo que lo habían clausurado antes porque desastre, Dien, siempre terminaba las piñas en la calle, la gente. De hecho, hubo una vez vuelvo a mi casa de bailar en ese boliche y estaban en todas las noticias que el boliche, un grupo de pibes había salido de ese boliche y se había agarrado a las trompadas en la calle, al punto que terminaron agarrados a las piñas en el garage de enfrente del boliche y rompieron varios autos. Y mi mamá diciéndome, qué terrible lo que pasó, vos estuviste por ahí. Y yo, ¿qué le voy a decir a mi mamá que mis amigos estaban en esa pelea, no? ¿Cómo se le voy a decir? Yo, no sé, yo me fui antes, decía. Pero bueno, la cuestión es que en ese mismo boliche había unos chicos de Banfield, de la localidad de Banfield. Y nada, empezamos a discutir, a pelearnos y me dijeron, ¿qué te haces el chorizo de Flores? Y me quedó Chori. Mis amigos me dijeron Chori durante mucho tiempo. Sí. Acá en Argentina, el choro también es como una expresión o no? Porque en Chile, Hay mucho chorro acá. bueno, es otra cosa. Pero en Chile, ser choro es como ser canchero. Va, ahora tal vez ya no se usa tanto, pero en algún momento sí, ser choro. Y ahora que lo No. decís, sí, a mí me dicen chori porque soy muy canchero. Muy bien. ¿Vos por qué te decían Chori? ¿Tenías algún motivo o no? No, no tiene ningún motivo. De hecho, algo que es muy común acá,
no nació dentro de la comunidad, nació en mi escuela, en la secundaria, pero uno conocía a uno de la escuela, uno de la comunidad conoció una escuela. Cuando uno de la comunidad se enteró, no sé, a las 2 semanas ya era el apodo que me habían puesto, un tipo, me habían rebautizado directamente. Así que quedó. Está muy bien. Bueno, ¿les parece si brindamos por un nuevo episodio, por un nuevo programa? Me parece, hoy coincidimos los tres. Muy bien. ¿Yo con el mismo whisky? Yo creo que no tanto. No tanto, no tanto. No. Bueno, Pero con un me sirvo. Bueno, ¿por qué podemos brindar hoy? Y podemos brindar por los apodos que nos hacen ser quienes somos muchas veces. Eso, Sí. por todas las identidades que nos acompañan en nuestra vida. Como identidades múltiples. Eso. ¿Estamos? Sí, Lejaim. No, Bueno, Jaime. Hace un montón que no tomo whisky. ¿Qué pasó, Ori? Bueno, como hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 29 de julio. Estamos a punto de que termine julio, de que se nos vaya el mes de julio, comience agosto, comience Elul, ¿sí? Comience el mes de Elul en el calendario judío. Estamos a 5 o 6 semanas del año nuevo judío, ¿no? ¿O me equivoco? Y casi No. a 5. Casi a 5. No te Casi equivocas. así. Con lo cual, vamos a leer nuestras efemérides del día de la fecha. ¿Qué pasaba un 29 de julio en el libro de la memoria judía de Simón Wiesenthal? Un libro que solamente tiene desgracias, no tiene nada bueno. Si alguien se casó un 29 de julio, no quedó registrado. Si un pueblo entero celebró algo, no quedó registrado. Pero si hay gente que murió, quedó registrado, porque es parte de la melancolía y toda la dramática del mundo ashkenazí está plasmada ahí. ¿Qué pasó? Hay que llenar un libro, No, Hay que yo quiero, llenar. por si alguna vez alguien se lo pregunta, por qué siempre es Chori Markov quien lee las efemérides del libro de Simón Wiesenthal, no solamente es porque él tiene el libro, sino porque es el ashkenazí del grupo. Sí. ¿Qué es el ashkenazí? Explica porque puede ser es el que sufre, el que viene de Europa, del sufrimiento, de la expulsión, de vivir en la melancolía y en el drama eterno. Nosotros somos, con Benja somos sefaradim, somos del Medio Oriente, somos judíos que venimos de comer carne, de comer arroz, de comer comidas buenas, de celebrar la vida, de disfrutarla. Mirá, Sí. con este escudo. Bueno, también nos trataron mal, pero no tanto. Con este escudo yo ya no soy más sufriente. Yo quiero decirle, vos, hincha de ferro, y vos, Benja, yo tengo más alegrías que ustedes. Y habiendo dicho eso, voy a pasar a leer las efemérides de hoy. Bueno, 2 voy a leer. Y la primera es de 1919, en la que en la población, la localidad de Umán, que es un distrito de Kiev, 200 judíos fueron masacrados el 29 de julio de 1919 y muchos otros son perseguidos en un pogrom en esa ciudad por tropas que son del Ejército Nacional Ucraniano de Simón Petliura, que es un reverendo hijo de puta, que organizó varios pogromim. ¿Sí? Pogrom se le llama a las... se llama a acciones antisemitas contra poblados de Europa Oriental entre el siglo XVII y el siglo XX. ¿Sí? Más o menos, así podemos... ¿Está bien? Sí. Tuvimos un pogrom acá en Buenos Aires, del cual podremos hablar alguna vez, que fue la Semana Trágica, el mismo año. Mirá, 1919. Así que por ahí puede ser para otra vez. Bueno, y también en 1941, el mismo día, pero en otro año, 122 judíos de Belgrado son fusilados por los nazis. ¿Sí? Belgrado en lo que era en ese momento la Yugoslavia. Y ese es el puntapié inicial para la solución final en los países de los Balcanes. ¿Sí? Así que es como también un puntapié triste dentro de un día además triste. Wow, heavy. Ese libro, que realmente es una pieza, porque esto hay que hacerlo, esta pregunta hace tiempo la tenía y recién ahora me acuerdo de hacerla. ¿Es del centro Simón Wiesenthal o Simón Wiesenthal fue el autor en persona? ¿Sabes? Yo entiendo que es de Simón Wiesenthal, ¿eh? Ah, mira. Lo vamos a chequear mientras alguien dice algo.
Simón Wiesenthal, una vida admirable, un gran cazador de nazis, un sobreviviente de la Shoah, que dedicó su vida a hacer justicia. De hecho, tiene, creo que 2 libros autobiográficos donde él explica lo que le ocurre a él y por qué tiene el ímpetu luego de, de vivir buscando a todos estos criminales, genocidas de guerra, y fue un aporte. Creo que hoy es el emblema de la justicia frente a lo que fue la Shoah, si es que podemos hablar de justicia, ¿no? Bueno, está Si yo le tuviese que pedir a Benja que te reme un espacio mientras alguien busca algo, lo voy a contratar. Es un gran remador. Confirmo que es Simón Wiesenthal el autor. Ok. Que hace, ahí estaba leyendo que hizo como una especie de martirologio, ¿sí? Lo cual es una idea bastante interesante también a medida que nos vayamos acercando a la fecha de Yom Kippur, del Día del Perdón, donde hay un martirologio especial para ese día. Pero bueno, va a quedar para dentro de algunas semanas cuando empecemos a entrar en esos temas, ¿sí? Ahora, no es algo solamente judío, esto del recuerdo de cosas negativas. Digo, todos los pueblos tienen cosas negativas para recordar, y algunos pueden darle menos bolilla porque quizás creen que que pasar de página implica superar esos momentos trágicos. El judaísmo, me parece, lo que hace es decir, no. Un presente positivo no implica abandonar el recuerdo de lo negativo, ¿no? Me parece que se conecta un poquito con la idea del encuentro de hoy. ¿Qué les parece? Totalmente. Bueno, para quien no lo sabe, aquí en Argentina hoy se cumplen 55 años de la noche de los bastones largos, ¿sí? Y como jóvenes, ¿sí? Y como, iba a decir como argentinos, pero la verdad que Benja no es argentino, pero Benja reside acá, ya podríamos decirle, podés sacarte la residencia, Benja, aquí. No, bueno, pero como latinoamericano, Ori. Como latinoamericano también es importante porque Latinoamérica fue completamente también golpeado por muchos gobiernos de facto, ¿sí? Por mucha violencia institucional, por mucha violencia de las fuerzas de seguridad de todos los países. ¿Sí? Hoy se cumplen 55 años de la noche de los bastones largos, ¿sí? Y como programa dedicado a hablar de no solamente de judaísmo, sino de cuestiones también sociales y que importan en nuestro lugar reflexionar y hacer memoria. Y tenemos un invitado el día de hoy que en cierta forma no tiene mucho que ver con la noche de los bastones largos, ¿sí? Pero sí, nuestro invitado tiene una hermana desaparecida en la época de la dictadura y lo invitamos para que no solamente nos pueda hablar de su hermana, sino también porque hablar ayuda no solamente a reflexionar y a hacer memoria, sino a traer un poquito de paz y a veces hay como algo redentor en la palabra, ¿sí? Hay una actitud redentora en la palabra que ayuda a aliviar y a sanar. Es por eso que invitamos al querido Ronnie Goldberg. Bienvenido, Ronnie. ¿Estás por ahí? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo Ronnie. están? Bienvenido. Bien. Quiero decir que tengo en común con Chori el hecho de ser ashkenazí también, y aparte tengo ese mismo libro. ¿Tenés el mismo libro? Tráemelo un día, préstamelo. Te lo voy a prestar, ¿cómo no? Aunque realmente, conociendo tu origen, te lo alquilo. Y digamos, así como me siento aunado a Chori por el origen ashkenazí, ese escudo que lleva ahí ostentoso nos divide, pero está todo bien. Te hubiera preferido sefaradí o bostero. No. Yo soy sefaradí, soy de Ferro, no sé si te sirve. ¿Te sirve? Cualquier cosa menos eso. Bueno, está. ¿Y Benja, de qué equipo de fútbol sos? Tengo una foto de Benja en la cancha de Boca que mandó con un primo. No, pero la tengo para recordar y para mantener el rencor que siento por los dos personajes de la foto. No, solo para expiarme, ese mismo día con mi primo que vino de visita, fuimos a la cancha de Boca y después fuimos a la cancha de River. Así que, igualación ahí.
Pero el único partido de fútbol que fui a ver en mi vida, el único, fue a la cancha de River. Creo que vos estabas también. Que después fuimos a tomar algo, seguramente. Y no Pero nos en fue bien, Chile no así era que de ningún primera y última equipo. vez. Sí, perdieron. ¿En Perdón. Chile no era de ningún equipo? Mira, mi familia es de Colo-Colo, pero yo, mi núcleo familiar nunca fue muy futbolero. Así que no, la verdad no. Ok. Bueno, Bueno, antes de volver al tema, ¿sí? Habíamos mencionado la noche de los bastones largos. Ori, ¿querés contar un poquito o explicamos un poquito qué es lo que fue? Porque por ahí otra gente que nos ve de otros lugares de Latinoamérica, por ahí no está tan al tanto, por ahí escucha bueno, con respecto a dictaduras en Argentina y piensa con respecto a la última, pero no, esta tiene que ver con la anterior, ¿sí? Que en el año sí, 1966 justamente Onganía, uno de los militares que organizó el golpe y después lideró el país de forma de facto y totalmente ilegal, realizó un golpe muy violento, especialmente contra la juventud, contra los estudiantes, contra los trabajadores, y que tuvo consecuencias realmente nefastas y horribles, en un momento donde quien estaba en el gobierno era el Partido Radical porque el peronismo estaba proscripto, estaba prohibido en esa época. ¿Sí? Lamentablemente es uno de los tantos golpes de Estado que tuvo Argentina en el siglo XX, así que es como una colección que no nos llena de orgullo, pero para nada. Es una mancha negra. pero bueno, el motivo por el cual está Ronnie acá es que en el último golpe de Estado, la última dictadura militar, a Ronnie, eh, a Ronnie le secuestraron a su hermana. Entonces, nosotros queríamos invitar a Ronnie hoy para que nos cuente un poco, para nos cuente y obviamente vamos seguramente a tirar un montón de preguntas, Ronnie, para que nos cuentes un poco sobre Susi Liberinsky, que no tiene el mismo apellido que tenés vos, pero sabemos que es tu hermana. Ahora, si querés, después nos contás todo por qué. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? De todos modos, me quedé en el tema de la noche de los bastones largos. Si bien yo estaba en el año 66, entrando a primer año del comercial de San Fernando, me acuerdo muy bien de la noche de los bastones largos, porque mi casa era una casa muy politizada. Durante el gobierno que fue derrocado por Onganía, mi viejo estaba a punto de ser nombrado embajador en Israel. Él era militante radical histórico, iba a ser embajador en Israel. Y me acuerdo del tema de la noche de los bastones largos, que me acuerdo así, digamos, se habló mucho en casa. Fue una noche donde entraron en las universidades la policía armada y entró a los golpes, a los golpes de bastón. Empezaron a detener gente. No obstante, que Onganía marcó un hito que yo lo recuerdo por ser un pibe. Fue, digamos, antes de mi bar mitzvah ese golpe. Mucha gente lo recordaba durante el tiempo de Videla, o sea, de la dictadura a la que vamos a hacer referencia ahora, como una dicta blanda, porque a pesar de que hubo detenidos, presos a disposición del Poder Ejecutivo, recuerdo que había 2 desaparecidos, no sé si hubo más, pero hubo 2, que eran Martins y Centeno, 2 abogados que desaparecieron en aquel entonces. Bueno, eso solo para hacer una mención. Y bueno, ¿quieren que les cuente un poco de Susi? Sí, contanos un poco de tu hermana. Mi casa era una casa de clase media judía, normal. Yo venía de familia por parte materna de socialistas y anarquistas. Mi Zeide leía un diario que se llamaba Avantgarde, que quiere decir la vanguardia. Se hablaba siempre política en mi casa materna. La casa de papá eran tradicionalistas. Mi bobe encendía las velas en Shabbat.
Eso es lo que recuerdo, que es más o menos parecido a lo de miles de familias judías de inmigrantes, ¿no? Un dato de color nomás. Miseide era fabricante de cepillos, Miseide Jacobo, Yankee. Y hay algo que es poco conocido, que el levantamiento del gueto de Varsovia se inició en la barriada judía donde estaban las fábricas de cepillos. Era un oficio muy difundido entre los judíos, la fabricación de cepillos que muchos consideraban que era impura porque se usaba cerda, que era el pelo del chancho. Bueno, y bueno, mi mamá se separó de mi papá siendo yo muy chico y después se casó con Roberto Libedinsky. Mi papá era alemán, era judío alemán, hizo el bar mitzvah. Después, si tengo un espacio, voy a bajar a mostrarles la bolsita de los tefilim que mi viejo hizo bar mitzvah en Alemania, estando ya Hitler en el poder. Es una cosa interesante, ¿no? Wow. Y bueno, nos educamos en un ambiente muy amplio, muy abierto, muy plural. Y cuando yo tenía 14 años estalló la guerra de los 6 días, Milhemet Seshet Hayamim. Y a mí se me generó un cimbronazo con respecto al tema del judaísmo muy fuerte a partir de ahí. ¿Cómo fue? Yo estaba en segundo año del secundario, año 67, y voy a una clase de gimnasia donde cuando entro, mis compañeros no judíos me aplauden. ¡Qué grande, Goldberg! Recuperaron Jerusalén. Y me empieza a decir cosas que me impactaron mucho porque yo no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando. O sea, mis compañeros no judíos me hicieron tomar conciencia de mi condición de judío especialmente. Muchas veces nos pasa eso igual. Muchas veces. Yo fui también, Ronnie, a escuela pública en secundario. Escuela pública no, escuela laica en realidad. Era semi privada. Y mi judaísmo me lo recordaban constantemente. Para bien y para mal. Sí, así que mi judaísmo afloró mucho más en esa época que en mi época de escuela judía. Sí. Otra cosa que recuerdo como anecdótica es que hubo un año que yo tenía una preceptora que era alemana, luterana, de apellido Gutlein. Se llamaba Raquel Gutlein, pero no era judía. Y me dijo que como iba a ser el día del perdón, yo tenía la posibilidad de faltar a clase. Y como en mi familia materna no se le daba mucha pelota a todo esto, digo, no, si nosotros nos ayunamos, yo voy a venir al colegio. Dice, vos no venís al colegio y te dejás de joder. También fue un símbolo, y no me lo dijo por antisemita, todo lo contrario. A partir de ahí yo empiezo una búsqueda personal. Empiezo a leer el manual de historia judía de Simón Dubnov, empiezo a ir a las bibliotecas. En esa época no había internet, se leía mucho. Y empiezo a leer Howard Fast y después más grande Eric Fromm. Y empiezo a bucear en lo que es el judaísmo y se destapa a partir de la Guerra de los 6 días un descubrimiento. Cuando yo leo que el sionismo es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Era una época muy politizada y muy de nacionalismos y se hablaba mucho de los movimientos de liberación nacional. Y a mí me dio una suerte de orgullo eso. Y fue a partir de esa identificación con el sionismo que yo empecé a bucear en el judaísmo. A tal punto, yo mencioné mi bar mitzvah como referente de tiempo.
mi padre eran separados. En aquella época las separaciones eran más carniceras que hoy en día, es decir, no eran tan coloquiales, tan conversadas. Mi familia paterna insistía en que yo haga el bar mitzvah y mi familia materna, que era de origen de izquierda, decía que no. Cuando yo cumplí 16 años, tomé la decisión de hacer mi bar mitzvah. Hice mi bar mitzvah orientado por mi papá, que a su vez estaba casado con María Romano, sefaradí. Entonces lo hice en Ciudad de la Paz, en Belgrano, con el Jajam Freue. Y estuve, así como me ven, estuve un año poniéndome tefilín. Me pegó muy fuerte, pero era una búsqueda realmente muy intensa desde mí. Y así como me metí en eso, yo como músico, me metí en la música judía y bueno, finalmente hoy soy, no sé si un judío, pero un askenazí insoportable para Ori. Ronnie, perdón, quería decir, Ori, dale. No, dale. No, ¿sabes qué te quería preguntar? Que también seguramente tenga que ver con lo que vas a contar después sobre tu hermana. Sí. Esa época de los años 60 es también el inicio de muchas corrientes antisemitas acá en Argentina. Sí. Que después todos esos bravucones, hijos de puta, lo que sea, terminaron en los centros de detención durante la última dictadura militar. Es como que se prepararon durante los 60 y laburaron, entre comillas, en los 70. ¿Ya los identificabas a grupos como Tacuara? Totalmente. Y te voy a contar por qué, Chori. Yo vivía en San Fernando. San Fernando era un lugar de mucha vida judía, es decir, estaba por un lado la Asociación Israelita, estaba el Shil, el templo, y estaba el I.L. Pérez, que era la parte comunista de... Los Linques. Los Linques, exacto. Y yo tenía 8 años cuando se produce el secuestro de Eichmann en San Fernando. Yo estuve, pero muy impactado por eso siendo pibe, porque en mi casa no se hablaba de otra cosa. Y yo me pongo a pensar, ¿se imaginan hoy en día que un comando israelí se meta en la Argentina y que se lleve a un nazi y que lo meta medio borracho adentro? Es una cosa, es impensable. Se habló mucho de eso y yo me acuerdo incluso de una marcha medio neonazi que hubo en San Fernando con banderas y todo. Y teníamos mucho miedo, porque se hablaba del caso Pengerek, del caso Sirota, hubo varios hechos antisemitas, pero se metía mucho miedo, había miedo. Tacuara era una cosa que metía mucho miedo. Y en la zona norte, o sea, Martínez, Acasuso, San Isidro, San Fernando, Tigre, estaba plagado de nazis. No. Yo incluso me acuerdo, tenía un compañero Müller de apellido, con dos puntitos en la U, que yo tenía 10 años y me mostró un tatuaje que tenía de una esvástica en el brazo, que se lo hizo el padre, que estuvo en la Wehrmacht. O sea, había mucha presencia, sobre todo de nazis que entraron a la Argentina y en la zona norte se radicaron. Después, con el tiempo, me terminé casando con una chica de San Fernando que vivía en la calle Garibaldi, que fue la misma calle de donde se llevaron a Eichmann. Pero sí, eso, me acuerdo que una vez mi papá, mi padrastro en realidad, tenía cerrado el consultorio, él era odontólogo, con un cartel que decía cerrado en protesta por los atentados antisemitas en nuestro país. Y fue un día que todos los comercios judíos cerraron, tengo entendido, en el país. Era muy notorio eso. Era muy... sí. O, por ejemplo, yo me acuerdo, había una librería en San Fernando que se llamaba Santarelli. Y una vez yo paso caminando por ahí y escucho que, lo dijeron porque yo pasaba caminando, 6 millones fue poco, tenían que haber matado a todos. Yo ya esas cosas las entendía. Siendo un pibe las entendía. Y lo curioso es que le entendía dentro de un ámbito familiar que ya ven,
no se cuidaba Yom Kippur, no. Ujú. Y no fue poco, porque encima tu familia llegó acá escapándose de la guerra y también parte de tu familia sufrió acá la desaparición de tu hermana. Sí, sí, que eso yo lo viví como una reiteración de la historia que me contaba el Zeide, más o menos. Claro. ¿Cómo fue ese día? ¿Vos te acordás? Mira, sí, bueno, primero porque yo me fui medio por las ramas, pero pues ahora me voy a centrar. Producto de esa búsqueda mía dentro del sionismo, terminé militando en una Tnuá que se llamaba Baderej, que era de la línea de la Shomer Azair, que estaba en Flores. Movimiento sefaradí sionista. Atende, Ori. Movimiento sefaradí sionista, wow. Yo Qué linda. participé en Baderej en mi juventud. Yo participé en Baderej en mi juventud, en los 90. Wow. Y bueno, yo en la búsqueda a través del sionismo empecé a militar cada vez más, en forma más cerrada. Incluso me acuerdo que fui a ver cuando vino Golda Meir a la Argentina, fuimos con un grupo y Golda Meir empezó a hablar en yiddish en el Luna Park, repleto de gente de bote a bote, y empezamos a gritar hebreo, hebreo, idioma macabeo. Era parte del folclore de aquel entonces. Ronnie, te interrumpo un cachito, pues completo una cosita. Cuando vino Ben Gurión, el primer ministro de Israel, pasó lo contrario. Empezó a hablar en ibrit, en hebreo, y la gente decía, no, en yiddish, en yiddish. Y se recalentó el viejo cajarrabia. ¿Te puedo No quería decir saber eso? nada. ¿Sabes dónde fue? En la calle Rivadavia, en la Federación de Box. Yo estuve con mi Javerim ahí y empezaron a gritarle yiddish porque estaba la gama de la generación de mis Zeide, digamos, ahí. Y entonces él respondió con esto: si tuviera que hablar otro idioma que no fuera el hebreo, aquí hablaría castellano. Eso fue la respuesta que dio. Él tuvo una actitud. Sí, fue genio, pero bueno, tuvo una actitud muy dura con el yiddish. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Entonces entré a Baderej. En Baderej, en el año 72, me mandan con un grupo a una experiencia que se llamaba Shnat Akshahon. Fuimos al Kibbutz Nir Ishak, a Israel. Fue un año muy especial porque ahora que hubieron Olimpiadas me acordé, ese año fue la masacre de Múnich y de los atletas. Y mientras yo estaba allá en Israel, mi hermana entró a Baderej. Cuando yo volví de Israel me encontré con un país completamente distinto al que yo había dejado a principios del 72. Ya estaba todo el mundo militando, todo el mundo estaba en agrupaciones políticas. Era una efervescencia. Me acuerdo que en el 73 voltearon a Allende en Chile y yo marché con una columna que era la de la Juventud Sionista Socialista. Era una columna de centenares de pibes, muy grande. Salimos de Braica, en Sarmiento, y el que dirigía nos habló por megáfono y nos dijo esto: chicos, no digan consignas incoherentes, cosas que no van a cumplir. Por ejemplo, porque en esa época se gritaba: hermano chileno, no bajes la bandera que aquí estamos dispuestos a cruzar la cordillera. Él dijo: no griten esa consigna porque es mentira. Y es verdad, nadie estaba dispuesto a cruzar la cordillera. Bueno, y mi hermana en ese entonces se fue de la Tnuá en la época que yo volví. Estuvimos un tiempo juntos en la Tnuá y ella estaba en el bachillerato de San Fernando, en la escuela Artigas de San Fernando, y empezó a militar en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, que era el brazo del secundario de la escuela secundaria de la Juventud Peronista. Yo me enojaba con ella porque yo tenía claro que era muy antiperonista en esa época. Y ella, bueno, estaba
Ella cantaba canciones, estaba emocionada, iba a alfabetizar a Villas Miserias, quería ser maestra jardinera. No tenía conciencia, ninguno de nosotros teníamos conciencia de la muerte. Se jugaba mucho con el sentido de la muerte en esa época. Se hablaba como cosa cotidiana de empuñar un fusil y matar al fascista, qué sé yo, y uno no tenía idea de lo que estaba diciendo. No tenía idea porque los que estaban en la pesada eran realmente otros, los que estaban en la lucha armada. En ese entonces, Susi lo que quería era colaborar con la alfabetización de adultos. Yo una vez la acompañé. Ella llevaba un bolsillo lleno de tizas y enseñaba a escribir y estaba contenta porque había un señor de 60 años que aprendió a escribir y escribió la palabra mamá y estaba feliz, era muy idealista. Bueno, en ese interín ella se puso de novia con Gustavo Pasic. También él era militante. Sí. De los Pasic, que son actores. Son todos parientes, sí, son originarios de Entre Ríos. Acá tengo una familia, parientes. El papá de Gustavo era Boris Pasic, muy conocido porque fue fundador del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Que después tengo algo más para comentarles de él, si me lo hacen recordar. No sé si estoy hablando demasiado, ¿quieren que acote un poquito? El programa dura 1 hora, tenemos 23 minutos, lo que vos quieras. Ya estoy llegando a eso. Bueno, de repente viene el golpe de Estado. Viene el golpe de Estado, mi viejo, que era profundamente, el papá de Susi en realidad, que era profundamente antiperonista, descorchó una botella de vino blanco y hizo un brindis en casa porque estaba feliz que habían derrocado a Isabelita. Porque en el momento del golpe el país estaba muy a la deriva, había violencia, era una cosa desmadrada, todo. Entonces, ni los más democráticos sostenían a Isabelita, porque aparte Isabelita era Isabelita y López Rega y la AAA era un contubernio fascista terrible, no daba para defenderla desde la democracia. Entonces uno esperaba que ese golpe después iban a llamar a elecciones, era la idea que teníamos. Eso fue en marzo del 76-24. La noche que se la llevaron a Susi, yo estaba en la casa de mi amigo Eddie, también ex Javier de la Noa, y a la mañana me llaman y me dicen eso. Yo, que se la habían llevado a las 2 de la mañana, se la llevaron con los ruleros puestos de la toca. Y llegaron es decir, a casa entraron a las 2 de la mañana. Abrieron la puerta y a pesar de que estaban con camperas negras, con armas largas y todo, no se esperaba, digamos, uno pensaba que iban a destrozar todo, a revisar libros. No. Fueron muy amables, hasta el punto de que mi mamá en un momento le dice, ¿quiere que le sirva un café? No, señora, muchas gracias. Sí, en esos términos fue la cosa. Entonces le dijeron a mi hermana, vos estás alfabetizando en Villa Federal, que era una villa de zona norte. Y ella dijo que sí y se largó a llorar. Es decir, hay que pasar el susto de ese momento y entenderlo. El papá fue a buscar los boletines y mostró que ella había sido escolta en el colegio, las notas más altas que tenía y todo. Dice, sí, doctor, comprenda, pero esto es una guerra y acá es una situación muy difícil y hay que vigilar a los chicos. Es que yo mismo la llevaba, él tenía un Valiant 3 y él la llevaba, es cierto, él la llevaba a la villa y él la pasaba a buscar. No es que no sabíamos qué actividad hacía ella.
Y fue de tan buenos modales todo que en un momento ellos dijeron, bueno, señora, doctor, nos vamos a retirar, pero por favor estén muy atentos, no permita más que vaya a alfabetización, esos lugares, bla, y se fueron. Cuando bajan en el Falcon que había abajo, alguien les da una contraorden, entonces vuelven y piden los documentos. Piden los documentos de todos, bajan con los documentos y no sabemos qué es lo que pasó, si alguien reconoció a Susi ahí o cómo fue. Dice, bueno, la vamos a tener que llevar al Departamento Central de Policía en averiguación de antecedentes. Yo voy con ella. No, doctor, usted no puede venir. Yo voy con ella, es mi hija. Ahí le meten en el esternón una ametralladora, un arma larga, y si usted se queda acá, porque si no, usted está desafiando la ley de seguridad, un verso. Dice, mañana pueden pasar a verla por el Departamento Central de Policía, a partir de las 9. Al otro día fueron al Departamento Central y ya Susi no existía. Se la tragó la tiniebla, todo. No obstante, hubo algo que diferenció la desaparición de Susi de otras. Susi llamó por teléfono 3 veces desde donde estaba. Es decir, alguien le permitió el teléfono. Incluso el último llamado que hizo fue el 3 de junio para saludar al padre por el cumpleaños. El último. A ella se le llevaron 18... ¿Eran llamadas cortas o...? No, cortas. Te podemos llevar ropa. No, quédate tranquilo. Y se escuchaban ruidos de máquina de escribir. Daba toda la sensación que era una repartición oficial, que era una comisaría, que era una oficina, digamos, parecía. Y a ella se la llamó el 18 de mayo y el 22 de mayo se lo llevaron al novio, a Gustavo. Gustavo se calcula que estuvo detenido en la ESMA porque hace poco tiempo, en estudios que se hicieron en un lugar de la ESMA que se llama Capucha, se encontró escrito, grabado, digamos, con un punzón, una cosa así, el número de teléfono particular de Gustavo en una pared. Y esto, les digo, hace menos de un año. ¿Y de Susi se supo algún rastro de dónde pudo haber estado? No, jamás. Incluso nos extrajimos sangre para que el Centro de Antropología Forense constate con algún resto, a ver si la encontraron, pero no, nunca supimos nada. Lo único que supimos que fue atroz, lo sabíamos por relatos de algún sobreviviente o porque leímos el Nunca Más, el trato especial que recibieron los judíos y particularmente las judías en esos lugares, que fue atroz. Es decir, hay en el Nunca Más un capítulo dedicado al antisemitismo especialmente. Es decir, había un pibe que se sabe que, por ejemplo, lo hacían ladrar a la mañana con un perro y caminar en 4 patas, por ejemplo. Es decir, fue atroz la condición de judío. A nadie se lo llevaron por judío, pero se dice que dentro de los desaparecidos, un 20% de los desaparecidos fueron judíos. Y que la pasaron especialmente mal. Mi vieja planchaba la ropa, la sacaba, la colgaba. Es atroz la sensación a la que someten a la familia, al desaparecido, porque no hay duelo, no hay cierre De eso te iba a preguntar. Uno sabe quizás dónde duelar, ¿no? Uno puede ir al cementerio o a algún lugar. ¿Vos qué haces? ¿Cómo duelas? En algún momento yo digo, digamos, en el momento Discord, la nombro a ella y me cuidé de decir Discord y no decir Discord. Y también en el cementerio de La Tablada, que se hizo un monumento para los desaparecidos judíos. Hace poco tiempo... Te quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento decidiste empezar a hacer Discord? Porque
¿En qué momento pensaste, Susi, ya no la voy a ver más? Yo me casé, yo hice mi jupá en el año 77, un año después que se la llevaron, posponiendo la fecha esperando que ella vuelva. Ahí tenía esperanza de que vuelva. En mi familia se hablaba de que no, los deben tener en campos de reeducación. Nadie, supongo que debe haber pasado otro tanto con la gente que estaba acá esperando que venga su familia de Europa sobreviviendo a la Shoah. Yo hubo un día que me acuerdo, yo estaba recién casado y que tuve una premonición, una sensación, una percepción de algo y estallé en llanto. Fue la única vez que lloré, pero lloré sin parar, no tuve consuelo. Y yo creo que ahí me di cuenta que había muerto. Y el daño que se le hizo al papá y a mi vieja tiene 91 años, yo digo que ahora tiene una especie de arteriosclerosis benigna porque de algún modo la salva de estar evocándola, porque ella vivía evocándola todo el tiempo. Y después hay miren, daría para otro encuentro, pero mil cosas, ¿no? Gente, así como recuerdo, por ejemplo, la actitud valiente de Marcel Meyer, jugándose, pero jugándose de verdad, por el tema de los desaparecidos. En la comunidad judía fue terrible el padecimiento. Yo me acuerdo cuando fui a la DAI a pedir ayuda y me sacaron casi como si yo fuera un delincuente, más o menos. ¿Por qué? Mira, porque me sugerían, mira, el tema no conviene que lo hagas público, como que no hay ninguna vergüenza, pero no hay ningún orgullo. Una cosa sí, viste, una cosa de mucho cinismo yo sentí. No te sé decir cuál fue el móvil, si había gente involucrada. Una cosa que recuerdo que fue terrible fue con un Javer de la Trua, Maximiliano Herb era el nombre, que creemos que él fue quien la delató a Susi. Es un pibe que trabajó para los servicios y estaba infiltrado en nuestro movimiento. Hubo muchas denuncias respecto de él. Y hay gente que lo vio en interrogatorios a él, que parece que trabajaba para el servicio de inteligencia, eso se decía. ¿Alguna vez? Sí. Yo sé que vos trabajaste en muchas comunidades y trabajás, bueno, en mi comunidad. ¿Alguna vez te dijeron en alguna comunidad, te interpelaron con Sí. algo habrá hecho? Sí, en algo estaba metida en algo, porque mira, mi hijo no estaba metido en nada y nadie lo jodió, nadie lo molestó. Eso era muy común, con un nivel de ironía, de cinismo, de maltrato. Me acuerdo en San Fernando había un gerente de una cooperativa que se llamaba Salomón Ares, que era amigo de mi familia, que venía a cenar a casa. Y cuando nos vio a nosotros, una vez se cruzó con la mujer de vereda, como para evitar el saludo. Mi mamá me lo remarcó esto. Y así como hubo gente muy, muy noble, muy buena, pero toda la gente tenía miedo. Nosotros teníamos una suerte de lepra, como que la gente tenía miedo de vincularse con nosotros. No sé, supongo que debe haber sido con cualquiera que esté en esa situación. Tenía un amigo yo, Ernesto, no me acuerdo del apellido, que yo viajé de San Fernando a encontrarme con él para darle consuelo porque la novia lo había dejado. Y nos encontramos a tomar un café. Y en un momento del café, yo lo veo que le está mirando hacia los costados y me dice, che, Ronnie, discúlpame, pero no me puede comprometer a mí estar tomando café con vos, hasta ese tipo de cosas.
Y Ronnie, ¿desaparecieron mucho de la NUA? Y desapareció Quique Moadeb, que vivía en el mismo edificio que donde vive Alegre Scandarani. Alegre vio cuando se lo llevaban por el balcón. Sí, desaparecieron algunos. Sé por relatos de gente de Anoa Aracioní, de Tucumán, de distintos lugares, que se ensañaban especialmente con los judíos. Se ensañaban con los judíos cuando los detenían. No hablo de los desaparecidos. Pero me acuerdo de mi hermano, el que está en Palma de Mallorca, hizo el servicio militar en el año que movilizaron la gente para Malvinas. ¿Te imaginas el cagazo que teníamos? Que no lo vayan a mandar. Y él estaba en remonte y veterinaria, donde el adiestramiento era para levantar cadáveres en campo de batalla. Mi hermano hizo un servicio militar tan ejemplar que lo nombraron dragoneante. O sea, es un grado, digamos, de reconocimiento. Y me trajo a casa material que encontró. Dice que una vez estaba limpiando la biblioteca y ve el socialismo, dice, lo lee bien, el sionismo en la Argentina. Y listados de countries, de clubes judíos, de nombres y apellidos, de direcciones que estaban en Campo de Mayo. Tremendo. Después, otro hecho para comentar es que cuando Roberto Libedinsky, el papá de Susi, fue a Campo de Mayo porque lo recomendaron para tener un encuentro con un teniente, el tipo lo recibió y sobre el escritorio había una banderita de las que decía las SS. Es decir, recibe a un Libedinsky con esa banderita ahí. Había una acendrada convicción nazi-fascista en el ejército argentino. Las Fuerzas Armadas eran muy fascistas. Bueno, y una última, ahora que te veo, Benja, el papá del novio de Susi, Gustavo, Boris Pasik, cuando estuvimos a punto de ir, ya se habían llevado hacía 2 años al hijo, y cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, le cayeron en la casa y le llenaron la casa de planos del canal de Beagle y lo llevaron preso medio año, acusándolo de ser espía, de enviar planos del canal de Beagle a Chile. O sea, no hubo límite. No hubo límite. Te causa estupor. Yo nunca había escuchado tu historia, Ronnie. Me imagino muchas veces, yo no. Y la sensación de shock, de estupor, de que, cómo es posible, ¿no? Y pienso, Susi lo que hizo fue ir a las villas a entregar amor, educación. Eso fue lo que hizo mal, digamos, perdón, por supuesto, en términos irónicos. ¿Qué hizo esto? Hay algo, Benja, que es importante. Hace 2 años, haciendo un estudio organizado por las maestras del Eccleston, donde ella cursó para estudiar para maestra jardinera, descubrieron que Susi era la desaparecida de ese. Susi, hasta el día que la secuestraron, fue a estudiar al Eccleston y se hizo un acto de reconocimiento. El aula donde ella estudió ahora se llama Susana Libedinsky y hay una baldosa en la entrada. Muy conmovedor. Muy conmovedor, aparte, ver a las pibas que tienen la edad de ella cuando hay una marcha por la memoria, enarbolando el nombre de Susi. No sé si trajiste alguna foto, Ori. Sí, tenemos. Ahora le vamos a mostrar a Susi para que quien vea el programa en vivo y después queda grabado también, pueda ver, pueda conocer a Susi. Pero yo sé que vos preparaste una canción. Entonces, como ya estamos a 5 minutos de terminar nuestro programa, bueno, pueden ser 6 minutos también, 7. Te quería invitar a que puedas cantar y que puedas tocar la canción, porque obviamente Ronnie es músico
Bien. Bueno, y pido perdón porque me extendí demasiado, yo creo. Pero... No, al contrario, a nosotros nos encanta escucharte. Y de paso, mientras tocas, vamos a poner la foto de Susi para que la gente la conozca. No sé si quieres explicarnos de la canción. Bueno, esta canción es del poeta uruguayo Daniel Biglietti. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dice que no están muertos, escucha, los escucha, mientras alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlo con tus ojos, con tus palabras, sosténlo con la vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer hace 5, 3, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana en su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo, cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntándose dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llaman. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que nos recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo, cantan. Gracias, Tony. Para nosotros escucharte es un momento. O sea, a mí me gusta escucharte siempre. A mí me encanta hablar con vos y para sostenerte en el programa fue un momento, no quiero decir lindo porque escuchar tu historia y la historia de Susi no es nada lindo, pero de alguna forma, como decía antes, hay como un acto redentor en la palabra, que ayuda a hacer memoria, que ayuda a reflexionar, que nos ayuda a pensar. Así que me parece que
tenerte en el programa nos ayuda mucho a reflexionar y a pensar estas cosas. No sé si alguien quiere decir algo más antes de que cerremos el programa. Benja, estás muteado, por la duda te aviso. No, sí, me doy cuenta, pero estoy muteado también por dentro, no tengo muchas más palabras que agradecerte, Ronnie, y hacerte manifiesto mi cariño y junto a vos en el recuerdo y el honor a Susi. Gracias por esto. Gracias a ustedes. Quiero hacer una aclaración. La canción que canté recién, en realidad fue interpretada y compuesta la melodía por Biglietti, pero es un poema de Benedetti, del gran poeta uruguayo. Y yo quiero agradecerles aparte, yo se lo dije a Ori, soy yo el que agradece, porque por un lado están honrando la memoria de Susi, que lo que tengo en este momento es su memoria, y por otro lado es reparador, es sanador para mí. Poder hablar, ser escuchado y llegarles, claro que sí. Bueno, cuando charlábamos con Benja, con Ori, sobre este tipo de tema para un día como hoy, si bien hoy se recuerda, como decíamos al principio, el aniversario de la noche de los bastones largos, salgamos de esto de que el recuerdo solamente corresponde a los días marcados en el calendario. El recuerdo tiene que ser algo que podamos ir enarbolando como bandera y con orgullo durante todo el año. Así que encontremos así días que no tienen nada en particular donde recordemos aquellas cosas que merecen ser recordadas. Así que me sumo a Ori y a Benja. Ronnie, gracias. Gracias, Germán. Muchas gracias con este cierre. Nos vemos cuando nos veamos. Gracias, Ronnie, por acompañarnos. Así que este ha sido nuestro programa de Lul Night Live. Nos vemos cuando nos veamos. Saludos. Sí, Nos vemos. Hasta la próxima.